Es que no hay vida cristiana sin Espíritu Santo, no hay vida cristiana sin vida en el Espíritu. Es absurdo pensar que se puede ser cristiano sin tener vida en el Espíritu. Así de simple, la Escritura es tajante en eso. ¿No? Porque dice, yo amo a Dios, pero sin embargo no obedece. Es una cosa rarísima, rarísima. Tú preguntas en un culto, ¿cuántos aman a Dios? Y gritan, amén. Pero no aman a sus ¿Cuántos hermanos. obedecen? ¿Cuántos aman a sus hermanos? ¿Cuántos no tiene problema con sus hermanos, con el prójimo? Y dice que el que no ama al prójimo, ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Por qué el Señor Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, predicamos, profetizamos, echamos demonios, todo lo que ustedes quieran pónganle en el mismo saco? Y en aquel día dice él, No te conozco. no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo alguien que está haciendo la obra termina siendo un hacedor de maldad? Es que el problema no es lo que hace, el problema es su esencia. Muy buenas tardes, noches, mañana, madrugada, cuando ustedes estén viendo este programa. Estamos aquí con el pastor José Rachumik, nuevamente en otro episodio de Diálogos. Pastor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Estamos contentos de poder compartir con ustedes estos programas. Ahí está creciendo el número de visitantes a la página. Eso nos alegra porque la ideal es que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, compartan con otros, denle like, denle compartir ahí en sus páginas, bombardeen, porque la verdad es lo más importante en este tiempo y tiene que ser conocida. Exacto. Vivimos en un mundo complicado, en un mundo que trae cosas nuevas a la iglesia y al mundo mismo, y estamos cerca del final, ¿verdad? Así es, estamos en tiempos complicadísimos y vamos a hacer programas un poco con una temática más actual en relación a todo lo que estamos viendo y hemos visto, solo para picarles un poco el ánimo. Ya por mí, hace unos 8 o 9 años atrás, nosotros comenzamos con un grupo de pastores, el más jovencito en la fe, tenía 40 años de ministerio, a trabajar temas de actualidad y lo que se venía y cómo el mundo iba a ir evolucionando a la luz de la Escritura y las pandemias y las cosas que íbamos a ver, de cómo iban a tratar de cambiar la situación del hombre. Y lo hemos visto, ¿no? Entonces queremos seguir compartiendo esas cosas, sobre todo con lo que está sucediendo en la actualidad. Y esos programas más adelante vamos a trabajar esa temática conforme la sugerencia aquí en nuestro amigo Henry. Bueno, y en este mundo complicado hemos estado viendo que el cristiano tiene que tener identidad y hemos estado viendo los pasos, cómo el cristiano va teniendo una relación con el Espíritu Santo y va dejando de lado ciertas cosas. Y decíamos en programas anteriores, ya para introducirnos un poco al tema, que el cristiano tiene que ser como esa fruta de exhibición, que son los frutos del Espíritu, ¿no? Que por cierto, ¿cuántos frutos son los del Espíritu? Bueno, es un solo fruto con 9 dimensiones. Porque la gente dice son 9 frutos. No, es un solo fruto. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, es ¿no? amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice el texto, ¿no? Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, hemos estado hablando de la llenura del Espíritu, de cómo caminamos con el Espíritu, cuáles son las dimensiones del hombre que no se mueven en el Espíritu. Y decíamos que la relación con el Espíritu nos lleva a la obediencia, y esa obediencia nos lleva a dar frutos. Cuando hablamos de amor, ¿qué entendemos por amor? Porque hablamos de amor y hablamos en este mundo hablamos de un amor desmedido, amor a lo material, a la compra, al iPhone, a la zapatilla, a mi trabajo, a mi profesión, a mi estatus. Otros hablan del amor eros, como dicen, ¿no? Disculpando, de repente suena un poco difícil. Cuando hablan de hacer el amor, simplemente van al hecho del sexo fuera del matrimonio. Pero cuando Pablo habla del amor, ¿de qué tipo de amor habla? Bien, la pregunta es muy interesante, puesto que solo para comenzar
poniendo un fundamento básico, es que no hay vida cristiana sin Espíritu Santo. No hay vida cristiana sin vida en el Espíritu. Es absurdo pensar que se puede ser cristiano sin tener vida en el Espíritu. Así de simple, la Escritura es tajante en eso. El grande problema que tenemos nosotros es que hemos desligado la vida del Espíritu del cristianismo. O sea, hay cristianismo si vive en el Espíritu, entonces la gente puede vivir en la carne, y vivir en la carne es volverse al hombre natural, a la ley y todo lo que dice Gálatas y las otras epístolas paulinas, y aún los mismos evangelios nos hablan de eso. La cuestión es de que hemos naturalizado, desnaturalizado por un lado el estándar, lo que dice la Escritura, y naturalizado lo que no es correcto. O sea, la vida en la carne es la vida natural, es lo natural, se supone del creyente de este tiempo, y bueno, de todos los tiempos, porque bajo el pretexto de que somos pecadores, que tiene la primera piedra que no ha pecado, bajo el pretexto de decirle a la gente que intenta crecer en su comunión con Dios, en su devoción por Dios, en su dependencia del Espíritu, siempre se le está diciendo que se cree en Santo Gloria, y no es eso. O sea, es imposible la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Entonces, partiendo de esa base, hemos dicho que el Espíritu Santo viene a poner en nosotros viene a hacer una tarea grande, gigante realmente, pero una cosa elemental está relacionada a poner su fruto en nosotros, que no es otra cosa que su carácter. Y entre eso, entonces la pregunta de Henry, tu pregunta, Henry, es pertinente, porque sí, es verdad que se habla de varios tipos de amor, del estorge, que es el amor de padres a hijos, el amor de familia, el filio, que es el amor entre amistades, el eros, que es el amor romántico, pasional. Entonces, y la pregunta es si inclusive ese amor romántico del cual se habla, ¿no? Porque dicen, yo amo a Dios, pero sin embargo no obedece. Es una cosa rarísima, rarísima. Tú preguntas en un culto, ¿cuántos aman a Dios? Y gritan, amén. Pero no aman a sus hermanos. ¿Cuántos obedecen? ¿Cuántos aman a sus hermanos? ¿Cuántos no tiene problema con sus hermanos, con el prójimo? Y dice que el que no ama al prójimo, ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí es la cuestión. ¿Ese amor del que habla Juan es el amor que habla Pablo? Correcto, siempre el amor en el Nuevo Testamento es ágape. Ya. Amarás al Señor tu Dios es ágape. Con todo tu corazón, con todo tu corazón. Tu mente, sale de Jesús y sigue en todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo tener el ágape? Si el ágape no es algo que uno puede producir, sino el ágape describe la esencia de Dios, el amor que hay en Dios, la cualidad de amor que hay en Dios, que Él otorga, que Él da, que está por encima de las emociones, los sentimientos, las condiciones. ¿Es el amor de Juan 3:16? Es el amor de todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento. Entonces el ágape nos pone en una situación muy interesante, por eso que el fruto del Espíritu y la tarea del Espíritu es poner en nosotros aquello que no tenemos, para que podamos vivir conforme a esa naturaleza que nos ha sido concedida, la participación en la naturaleza divina. Si no, no tendría sentido que Dios nos exija el ágape cuando no lo tenemos. El único que lo produce es Él. No hay manera de producirlo. Con mi esfuerzo yo no puedo... No, es imposible. No existe el ágape de manera natural en el ser humano. El ágape es amor divino. Insertado cuando venimos al Señor. Y se da cuando somos llenos del Espíritu Santo. No, en mi naturaleza no está el amor. Cuando yo nazco... No, por eso que todo es romanticismo. Ya. Un amor muy superfluo, muy gaseoso, ¿no? La gente ama a Dios, llora y después no cambia, no obedece. Es incapaz de comprometerse totalmente con Dios y su reino. Interesante. El amor que comparte Dios con nosotros está cuando el Espíritu Santo produce ese amor en nosotros. No hay otra manera. No existe otra manera. O sea, revisen el Nuevo Testamento, no existe. El ágape es amor divino. Y entonces, si nosotros somos llamados a ser imitadores de Él, a vivir como Él, a ser sus hijos, Él pone todo lo suyo en nosotros. Ese es el cristianismo real. El cristianismo no es
levantar la mano y tener una religión. El cristianismo es tener la vida de Dios en nosotros. En cada uno de nosotros. Y cuando hablamos del amor ágape, el amor ágape desaparece todo el amor, digamos, el amor al dinero, el amor a la mentira. Bueno, lo que sucede es que esos amores no son amores, sí, pero en lo que respecta a los otros amores los perfecciona. Al filio, perfecciona el filio, perfecciona el estorge, perfecciona el eros, etcétera, etcétera. Sin el ágape, el eros es puro instinto, es animalesco. Es animal. Sí, sin ágape el estorge desaparece, o sea, es muy gaseoso, ¿no? Yo amo a mi hijo, le doy de todo, pero no le doy tiempo. Amo a mi hijo, sí, lo quiero a la distancia, ¿no? Lo abandono su entorno, la familia y todo, pero yo lo amo, ¿no? Claro, es lo que vemos en estos programas como Andrea, acá en Perú, ¿no? De que puro padre que no sabe si es padre o lo ha abandonado. Sí. Pura prueba de ADN. Pura prueba de ADN. ¿Y este amor a qué nos lleva? ¿Al gozo? Mira, el amor, el ágape tiene sus propias características. Te menciono así rápidamente algunas cosas, ¿no? El ágape es donación, el ágape es entrega, es sacrificio. ¿Es Corintios 13? Es que ese es el mismo. Esa es la descripción del amor ágape. Sí. Todo lo da, todo lo sufre. Y está en Jesús, es donación, se dona, se entrega, se sacrifica, o sea, etcétera, etcétera. El Corintios 13 que muchas veces cantamos, declamamos y declaramos en las bodas, va más allá de ese amor que nosotros comprendemos. Correcto, porque el ágape tiene ese nivel de donación, ese nivel de compromiso con el otro a pesar del otro. Dios no nos amó porque nosotros le amamos primero. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces el ágape tiene la cualidad, la esencia, que es esencia de Dios, de poder amar aún lo que no se debe amar, o sea, a quien que nos detesta. Correcto. Y en este amor ágape, no importa el yo. No, importa el otro. Importa el otro. Y en la comunión de los cristianos, el importar el otro, valga la redundancia, no importa. Porque si un hermano tiene el amor ágape y el otro tiene el amor ágape, los dos, los tres o toda la comunidad cristiana va a buscar el bien común. Correcto. Y ese es el bien común que buscaban los apóstoles en el primer siglo, ¿no? Sí. Que es entregarse, no importar, entregar su vida en el sacrificio por el cumplimiento. Correcto. Y esto conoce que ama cuando das la vida por el hermano. Ese es el verdadero amor. Y pastor, y hábleme del gozo. El gozo es otra característica interesante. ¿El gozo es estar contento? ¿Es porque el Perú ganó? El gozo, lo interesante del gozo es que más allá de estar contento, está por encima de la alegría pasajera, la alegría que produce los sentidos, la alegría que produce las condiciones humanas. Ese está por encima de cualquier condición. Es tener en nosotros lo mismo que en Dios, gozo. Es decir, esa capacidad de regocijarse, de estar bien consigo mismo, de concebir el mundo de una manera amistosa, pero a la vez de que nada te mueva de esa circunstancia, de esa situación. ¿Aun cuando las circunstancias sean malas? No interesa, porque el gozo no tiene que ver, de nuevo, con las circunstancias, tiene que ver con un estado. ¿Con la seguridad de confiar en Dios? Tiene que ver con un estado en el cual tu alma y tu espíritu reposan en Dios plenamente. Y que sabe que las situaciones son pasajeras y que todas las cosas ayudan a bien. Es lo que Pablo dice en Romanos, ¿no? Así es. Entonces, no importa que yo esté pasando por una dificultad al estilo Job de repente, tengo la certeza de que el Señor está conmigo. Es lo que decía Pablo a Timoteo, ¿no? Yo estoy seguro que al final de mis días Dios tiene mi depósito para cuando me llame, algo así, tener esa certeza. Eso me da paz y tranquilidad. Así es. Es el vivir, como dice el texto, de regocijaos, otra vez os digo regocijaos, está por encima de las persecuciones, de las situaciones humanas. O sea, la situación, lo que pasa en tu entorno, todo aquello que es parte del medio ambiente, también se le llama en psicología, en sociología, todo el entorno familiar y todo lo que se pueda producir alrededor nuestro, no afecta el estado de la persona, ni el estado de ánimo, ni el estado de salud espiritual, ni el estado de salud mental.
Correcto. ¿Y la paz? También es un estado. ¿Es un estado de reposo? ¿Es un estado de reposo? ¿Ligado al gozo? Ligado a todo el carácter de Dios. Ya, Que Dios no pierde su paz. O sea, sabe la situación del hombre, sabe la situación de su creación y Él tiene paz. Y entonces no está en guerra. El hombre es el que está en guerra con Dios porque no quiere obedecerlo. Entonces, pero curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en las salutaciones paulinas, Pablo habla de gracia, misericordia y paz, casi la paz siempre está presente, si mal no recuerdo, en el 90% de sus saludos. Y cuando habla de paz no está diciendo que Dios te dé paz, está diciendo Dios te ha puesto en un estado de paz, y Dios está en paz contigo, y tú debes estar en paz con todo lo que existe, porque primero, si no tienes guerras con Dios, si Dios está en paz contigo, tú puedes estar feliz, tranquilo, en armonía, en equilibrio. Y luego, de tener esa paz, Dios te da la paz que Él tiene. Ya. Entonces, no es solamente que tú tengas paz porque no hay situaciones de angustia, de temor, que hacen desequilibrar tus estados de ánimos, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones. Lo que Jesús decía, yo he venido a darle paz, no como el mundo la da. Mi paz os dejo. Mi paz os dejo. ¿Es el shalom? Bueno, sería el equivalente al shalom y mucho más. Mucho más profundo. O sea, lo que conocemos mucho más. Correcto. Amor, porque gozo. es las cualidades, es el carácter, cualidades, calidad de vida que Dios tiene aplicada a nosotros. Y que debe ser manifestada. Que debe ser, yo diría, experimentada. Y manifestada luego. Y manifestada, porque si la experimentas la puedes, pero si no, vamos a hablar de conceptos sin ninguna encarnación de la verdad, eso no es verdad ya. Es lo que decía Pablo, ¿no? Si yo no tengo la cualidad del amor, nada soy. Nada soy, o sea lo único que vengo a hacer es alguien que especula sobre algo y no lo muestra. Y la otra característica del fruto es, pienso yo, un poco complicada, la paciencia. Eso sí, se diría que es lo más complicado de todos de toda la parte práctica del asunto, porque la gente piensa ser paciente, pero ¿sabe dónde se pone en práctica? ¿Dónde se pone en tela de juicios? En las casas. Los hijos, las mujeres saben quién es paciente y sabe quién no. Uno ante los demás puede mostrarse paciente, pero la paciencia tiene que ver por un lado con perseverancia y con el otro lado con el soportar, aguantar tranquilamente los embates de la gente, de las fuerzas del mal, como quieran llamarle, sin desequilibrarte y sin perder la dulzura, sin perder la afabilidad, sin perder todas esas características propias de una persona que está equilibrada. La gente busca la paciencia, la paz en muchas cosas o prácticas orientales. Esa gente que va y hace concentración, chi, cosas, realmente llega a tener un estado de paz. No, lo que sucede es que ahí están buscando, entre comillas, la paz, o sea, que es la anulación de los estresores, las cosas que les causan sensaciones extrañas, concentrándose en sí mismos o en alguna fuerza externa que pueda llevarlo a desprenderse del problema. O sea, trata de tapar el sol con un solo dedo, pero el problema está dentro, porque tiene que ver con la paz. Y la persona que no está en paz no es paciente. La paciencia tiene que ver mucho con el control. En parte sí, pero ya tenemos el dominio propio, y por otro lado tenemos la templanza, que tiene que ver con el dominio que ejerce el Espíritu Santo sobre nuestra vida, porque tampoco es una cuestión que yo ejerzo control de mí mismo, es autocontrol. Curiosamente, para eso yo no necesito al Espíritu Santo.
Por eso decía, ¿no? Necesitamos control, pero no el control de nosotros mismos entonces, sino el control del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo tenga la total libertad de controlar nuestra vida, de guiar nuestra vida, de manejar nuestra vida, de vivir su vida en nosotros. ¿Y eso nos lleva a ser benignos? Eso lleva justamente al punto central de esto, ¿no? Porque eso está al centro de las 9 dimensiones, está la benignidad. Y la benignidad, para entenderla, de repente podemos entenderla por contraste, ¿no? Cuando uno habla de malignidad, está hablando de que algo tiene en esencia, no se dice, bueno, voy a decirlo de esta manera, la capacidad de destruir, de traer lo malo, de deteriorar algo. Entonces se habla, por ejemplo, de tumores malignos. Se habla de actitudes malignas que van en contra de lo bueno, ¿no? Entonces la benignidad viene a ser lo contrario. No tiene que ver la benignidad con tener buenos sentimientos, tiene que ver con tener esencia nueva. Ya. Entonces es ser benigno, no es actuar benignamente, es ser benigno. ¿Y cómo somos benignos? Porque la palabra ya no se usa mucho. Ya, es que yo puedo ser condescendiente ante una necesidad, ante una falta, y bueno, pues inclusive dice el dicho, las cosas se toman como de quien viene. Uh-huh. No me voy a ofender, no me voy a vengar, pero en el fondo eso no significa que yo tenga esencia buena. Es lo que Jesús enseñaba en el Sermón del Monte, que decía, el no matarás. Si tú ya pensaste en matarlo, de repente no llegas a la acción, pero ya lo pensaste. Correcto, porque el problema no está en la acción, está en la intención. En el si fondo la intención, el pensamiento es malo, la emoción es mala, ya uno mató, ya uno pecó, ya uno hizo todo lo que no debiera hacer o lo que aparentemente no hace. ¿Y la bondad? Es fruto de la benignidad. Ya. Porque la bondad tiene que ver con acciones, el otro tiene que ver con esencia. A ver, repítame esa parte. La bondad tiene que ver con las acciones. Ya. La benignidad tiene que ver con la esencia. Algo es benigno, uh-huh, entonces puede ser bueno, puede ser bondadoso. Más fácil. Porque el Señor Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, predicamos, profetizamos, echamos demonios, todo lo que ustedes quieran pónganlo en el mismo saco. Y en aquel día dice él, no te conozco. No te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo alguien que está haciendo la obra termina siendo un hacedor de maldad? Es que el problema no es lo que hace, el problema es su esencia. Si la esencia es mala, no puede producir fruto bueno. Okay. Entonces, ahí hay toda una confusión. Usted puede encontrar inclusive en los comentarios que describen la bondad como la esencia y la benignidad como la acción, y es al revés. Uno es benigno, por lo tanto es bondadoso. Todo aquello que no sale de un corazón bueno, de una esencia buena, no es bueno. Hace poco tuvimos la Teletón. Mucha gente estaba ahí para decir yo di. Sí, correcto. O sea, no estaba ahí por ayudar, no estaba incógnito, estaba ahí buscando lo suyo. Entonces, al final de cuentas, esa es una falsa bondad. ¿Por qué? Porque no hay benignidad. ¿Es lo de la ofrenda de la viuda? Sí. ¿Podría llevarse a ese punto? Bueno, yo creo que Jesús exalta eso. Porque si se habla de ofrenda, había quien daba de lo que le sobraba. Claro. Pero la viuda dio de su esencia, todo lo que tenía. Ella era benigna. Era benigna. Ok. Y el rico que no vio a Lázaro en la puerta de su casa, él era maligno. Sí. Entonces, el problema es que ahí nosotros no trabajamos, digo nosotros, para ponerme en el mismo costal, no sea una acusación, no se trabaja correctamente los conceptos, se trabaja muy superficialmente las ideas que leemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Entonces, al formulamos equivocadamente. Entonces, ¿quién puede ser benigno en sí mismo? ¿No? Eso es algo que el Espíritu Santo pone en nosotros.
y también pone la bondad. Por eso dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Saliéndonos un poquitito del tema, ese error viene porque nosotros tomamos textos y no vamos ligando. Ahorita estamos conversando y se nos vienen a la mente diversos textos que uno lo va ligando. Así es. Deberíamos hacer el ejercicio de ligar Es que la verdad tiene que ser algo que fluye en todo el texto. No puede haber contradicciones ni puede haber vacíos. Y el texto se va explicando solo. El texto se explica solo, una de las reglas más importantes de la hermenéutica. Exacto. La fe. La fe. Como decía un cantante, es cuestión de fe. Curiosamente, sí, pues se habla de fe, ¿no? Y hay varios tipos de fe. La fe Palito Ortega cantaba de Yo tengo fe. Sí, la fe que salva. Pero curiosamente, ahí tenemos nosotros un problema con ese texto, porque en el original, el término que se usa también significa fidelidad. ¿Para qué necesita fe el Espíritu Santo? ¿Para qué necesitaría forjar fe como parte de nuestro carácter? Cuando lo que necesitamos es fidelidad. Ser fieles a Dios. Aprender a ser fieles. Solo el Espíritu, solo el Hijo son fieles. Solo el Padre es fiel. Esa es una parte de su descripción. A mí no me gusta hablar de atributos, parte de sus cualidades. Entonces, entre las cualidades que Dios tiene es que Él es fiel. Y Él, entonces, a sus hijos le pone esa posibilidad de ser fieles. No solamente de no pecar, sino de ser fieles. Y eso facilita las cosas para tener un actuar mejor, ¿verdad? Claro, porque eso es diferente a creerle solamente, a creer o a creerle, ¿no? Porque hay fe como don, hay fe, la fe que se ejerce para salvarse, que también lo opera el Espíritu. La fe para hacer milagros, son diferentes tipos de fe, diferentes niveles, características de fe, pero aquí tiene que ver con algo que está en nuestra esencia. Y la fe siempre, la otra forma de entender la fe, es lo que nos es otorgado para obtener ciertas cosas. Esto es para hacer algo, para ser alguien. Para mostrarse. Para mostrarle esa fidelidad a Dios, necesitamos eso. Porque la gente sube, baja, un rato es fiel, otro rato no es fiel, un rato está en el mundo, otro rato está con Cristo, un rato llora y otro rato odia. Porque no es fiel. Porque no se permite ser fiel a Dios, o sea, no deja que el Espíritu Santo nos ponga esa parte, esa dimensión de su fruto, que va hasta el final con alguien. Y el cristiano lleno del Espíritu, con el fruto del Espíritu, tiene que ser manso. Sí. Porque habla de mansedumbre. Correcto. Ahora, si uno no es fiel, no puede ser manso. Porque el mansedumbre tiene que ver con la aceptación de los tratos de Dios. Aceptar los tratos de Dios. Cuando habla de manso, ahora que usted lo va mencionando, no tiene que ser manso con los tratos del mundo, sino con los tratos específicamente de Dios. Bueno, Dios puede utilizar instrumentos hasta el mundo, al diablo, al vecino, algunos dicen a la suegra, para forjar en nosotros un carácter. Y la mansedumbre tiene que ver con aceptar sus tratos sin queja, sin depresión, sin esa sensación de pérdida, más bien pensando que todo es ganancia, que Dios está tratando con nosotros, forjando en nosotros algo que va a ser mucho mejor que lo que nosotros tenemos. Por cierto, siempre será así. Pero la gente no quiere aceptar los tratos de Dios, quiere que Dios se haga a ellos, quiere que Dios le baje las demandas, quiere que Dios lo trate siempre bien. Entonces Dios es bueno, Dios es Dios. Cuando Dios es Dios, porque el Señor es soberano y Él sabe lo que necesitamos. Dice que porque Dios nos ama, Él nos castiga. Bueno. ¿Y el castigo de Dios es parte del trato de Dios? Correcto. Bueno, hay varios niveles de castigo, ¿no? O sea, que va desde la obediencia, o sea, la exhortación, pasa por la cuestión de la disciplina, pasa por la cuestión del azote, pasa por la cuestión del castigo, pasa por la cuestión de los juicios, que traen hasta muerte muchas veces.
Ese es un buen programa. La mansedumbre, el hecho de ser fiel, el hecho de ser manso, ¿nos produce carácter, templanza? Bueno, es que, ¿qué pasa cuando una persona ni es fiel ni es manso? ¿No tiene carácter? Se revela. Es rebelde. Se revela. Entonces, curiosamente, se echa todo a perder, ¿no? Y la templanza no tiene que ver con autocontrol ni autodominio, tiene que ver con el dominio del Espíritu en nosotros. Cederle a Él el control de nuestra vida. Por eso que es fruto del Espíritu, y lo que Él forma es lo que Él es su personalidad, es su carácter. Entonces, y ahí no hay que yo colaboro y yo soy bueno, no. Avísame dónde está tu iglesia y cómo se llama tu religión para no ir. ¿La sobriedad y la templanza tienen algo que ver? Porque la Biblia no dice que ser sobrios. Ya, lo curioso es que yo diría que la sobriedad se desarrolla a partir, sí, de la templanza, pero se desarrolla también a partir de la paciencia, y se desarrolla a partir de lo anterior, o sea, otro más anterior, que es la benignidad. O sea, si estas tres cosas, entre otras, no se juntan, entonces una persona no es paciente, ¿cómo puede ser sobrio? Si una persona no es benigna, ¿cómo puede ser sobrio? Si una persona no tiene templanza, ¿cómo es sobrio? Queridos amigos, muchas veces se dice que en ese mundo, especialmente las mujeres o los hombres que están solteros, dicen, ¿dónde voy a encontrar al hombre o la mujer perfecta? Cuando se tienen los frutos del Espíritu Santo, hay perfección, la perfección en la que nos... Esa es la auténtica perfección, es la perfección de Cristo en el hombre. Y eso es lo que debemos buscar en principio en nuestras vidas, con el acercamiento. Mira, yo diría, si ya que tocaste el tema, yo le diría a una chica, a un chico, nunca te fijes en nadie que vive en la carne. Si no ama a Dios, si no sigue a Dios, ¿quién te garantiza que te va a amar a ti? Si no deja que el Espíritu Santo gobierne su vida, entonces estás ahí frente a un potencial agresor, a un ser egoísta, porque lo contrario al amor es el egoísmo, y estás tú inscribiendo tu nombre en el libro de los seres infelices por propia voluntad. Es lo que Pablo recuerda, que no nos unamos en yugo desigual. Así es. O sea, aún entre creyentes hay yugo desigual. Aún entre creyentes mismos. Sí. ¿Por qué? Porque uno es hombre Porque carnal, uno es carnal y el otro es espiritual. Y ahí viene el conflicto. Y entonces nunca se van a entender. Por eso, con todo el respeto del mundo, con toda la certeza del mundo, y esta vez no lo pongo en problema, me pongo en problema yo, es que hay mucho pastor divorciado. Mira, así rápido, ¿no? Antes los divorcios, en la década del 70, 80, 90, estaban en el mundo a la orden, ahí más o menos iban funcionando, y uno decía, se están divorciando. Lo curioso es que del 80, 90 en adelante, los divorcios, el mayor porcentaje de divorcios está en el mundo cristiano, porque los otros ya no se casan. Ese es el problema. Y a veces digo yo que los homosexuales se quieren casar y la gente ya no quiere casarse. Sí, es curioso, o sea, todo eso va por ahí. Yo trabajé la tesis doctoral en ese tema, del ágape. El ágape y su influencia en el matrimonio. Y entonces, curiosamente, he seguido la huella hasta el año 2022, por ejemplo, 22, ¿no? Por ahí ya nomás levantaron todas las restricciones, pero hasta el mes de agosto del 22 habían habido casi 6.000 divorcios en Perú, en Lima. ¿Por qué? Porque no se aguantaron en los tiempos de encierro. Eso me comentaba un pastor amigo y yo me hacía la pregunta, ¿cómo entre cristianos no se van a soportar en casa? Es que volvemos al inicio, mi querido Henry. ¿Qué contamos como cristianos? ¿Cuál es la identidad? ¿De dónde partimos? Entonces, yo decía al comenzar el programa, el hecho de ir a la iglesia, el hecho de haber levantado la mano, no me hace cristiano. Si yo no tengo el Espíritu, no soy lleno del Espíritu, realmente estoy en la carne. O sea, yo podría decir,
aunque a alguno le choque, le complique la existencia, para mí no es cristiano. No, así como no es cristiano nuestro productor que nos está apurando acá. Ah, sí, que ese es un problema de la carne, ¿no? Es un problema de la carne, ¿no? Vamos terminando y vamos picando un poco el diente. Los niveles del cristiano, hay ciertos niveles dentro del hombre nuevo. Bueno, hay niveles de vida en el espíritu, hay niveles de andar, hay niveles de vida, porque el Espíritu Santo lo va vivificando nuestro espíritu, pero eso depende de cómo lo dejemos. Y esos niveles vienen en principio con la llenura del Espíritu Santo. Viene la mano con la obediencia primero, luego la llenura, el conocimiento. Y que nos lleva a los frutos. El temor. ¿Ya? Y que opera en todo caso compromiso y verdadera devoción por Dios, verdadera fe. Lo comprometo para el próximo programa, si Dios quiere, Dios no viene antes, a que hablemos de los niveles del espíritu que nos han estado preguntando, los niveles, perdón, del hombre nuevo. Bueno. De la vida en Cristo. Palabras finales, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Pasen la voz a los amigos, compartan. Esto es para que corra por el bien de la iglesia, no es para que Henry o José sean conocidos, sean famosos. Y si quieren, borren nuestras caras, compartan el audio, cada vez que aparezca el nombre de lo mío, bórrenlo. Pero hagan conocer la verdad, porque eso es lo que necesita el cuerpo de Cristo para poder dar testimonio correcto encarnando la verdad. Sí, si usted tiene una opinión contraria, escríbanos, ¿no? Porque la palabra de Dios es la que habla. No habla el razonamiento humano, sino es la palabra de Dios, que por cierto no necesita defensores, la palabra se defiende sola, ¿no? Así es que, amigos, compartan la publicación, sigan a la página de la comunidad cristiana Los Amigos de Jesús y nos estamos viendo en el próximo episodio. Dios les bendiga. Chao.